Bienvenido, licenciado Oscar Miguel Dávila, Mexicanos, a su entrevista del día de hoy. Tenemos una presentación de su plan de trabajo de 40 minutos y luego cada comisionado puede dirigirle las preguntas que estime pertinentes. Tienen 4 minutos cada uno. Para su comodidad puede quitarse la mascarilla porque tenemos suficiente distanciamiento. Así que escuchamos su plan de trabajo. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, miembros de la Comisión de Postulación. Es para mí un gusto estar hoy aquí delante de ustedes para presentarles mi plan de trabajo del Ministerio Público del periodo 2022-2026, el cual está fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, así como demás leyes vigentes de nuestro país y convenios y tratados internacionales. Para asegurar el debido cumplimiento del mandato constitucional asignado al Ministerio Público a través de una estrategia ordenada y coherente. Dentro de los funcionamientos y competencias legales del Ministerio Público, los cuales están contenidos tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251, así como en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es de recalcar y de destacar también que posee funciones autónomas. Ello da el parámetro para desarrollar un accionar consecuente a las finalidades propias de la institución y alcanzar como un objetivo general la efectiva persecución penal que coadyuve a la reducción de la criminalidad en el país. Esto para fortalecer un Estado de Derecho. Mi plan, el cual les presento el día de hoy, está basado en un modelo de gestión institucional y afianzado en principios objetivos, imparciales y legales. Entre los más importantes los siguientes: de legalidad. Es necesario proceder con apego al ordenamiento jurídico constitucional, convencional, legal y reglamentario vigente. De independencia, efectuando la persecución penal sin influencia alguna o presión económica o políticas de cualquier otra índole. De no discriminación, garantizando la dignidad, el respeto y la igualdad de oportunidades de trato, tanto hacia el usuario como al propio personal que ya es parte de la institución. De transparencia, realizando las acciones, atribuciones y competencias institucionales de una manera íntegra, garantizando la publicidad de los actos administrativos, pero sobre todo la rendición de cuentas de la gestión. De eficacia y de eficiencia, desarrollando las atribuciones propias que le competen y las funciones respectivas al Ministerio Público encaminadas al cumplimiento de su finalidad institucional, que es la persecución penal. Utilizando los recursos de forma idónea para garantizar una adecuada persecución penal. Este modelo tiene un abordaje desde dos perspectivas. Una de ellas, el fortalecimiento de capacidades fiscales, operativas, y el otro, el fortalecimiento de capacidades administrativas y financieras. Dentro de las líneas estratégicas para atender las necesidades actuales que posee el Ministerio Público, hay acciones concretas a desarrollar. En el ámbito de las fiscalías operativas, tenemos la persecución penal estratégica. Conviene desarrollar inteligencia situacional y un análisis estratégico de fenómenos criminales a través de mapas de calor o información relevante que genere un análisis estratégico para la creación de una unidad específica para georreferenciar la necesidad de nuevas fiscalías, ampliar las ya existentes por especialidad en respuesta a una incidencia criminal geográfica. Es necesario plantear esta creación de esta unidad para poder nutrir a las instancias que velan y que persiguen los hechos que conoce el Ministerio Público en incidencia criminal. También se propone la creación de una Fiscalía de Delitos Informáticos o Cibercrimen, esto atendiendo a las necesidades innovadoras que presenta actualmente nuestro país. En relación a la tecnología, es de promover la utilización e innovación de medios tecnológicos a través de la obtención de información de otras instituciones. Necesitamos, como Ministerio Público, tener en tiempo real mucha información para que las investigaciones no se estanquen, se aceleren y puedan provocar los resultados esperados
por ejemplo, en los delitos contra la vida en las 72 horas que son cruciales. La adecuación tecnológica para la resolución de casos. Potencializar, por ejemplo, al SINAG, la Plataforma Interinstitucional Anticorrupción, entre otras, para poder generar un compartimiento de información conjunta de las instituciones involucradas del quehacer que dirige el Ministerio Público. Se deben fortalecer las unidades técnicas, como por ejemplo la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos Especiales, entre otras. Con énfasis en la Dirección de Análisis Criminal. ¿Por qué? Porque es la que nutre de una información certera y relevante para respaldar las investigaciones que el Ministerio Público efectúa. Los informes que provee la Unidad de Análisis Criminal son informes de un sustento fuerte ante los casos que el Ministerio Público presenta. Pero ¿qué pasa en la actualidad? No se cuentan con los suficientes analistas desde las distintas aristas que estos poseen para poder proveer en un tiempo pronto estos informes. Pasan mucho tiempo, meses, inclusive más de un año, realizando un informe para un caso específico. Y son miles de casos los que ahora pues, posee el Ministerio Público. Es necesario ahondar y poder plantear esa necesidad y transformarla en algo que se pueda realizar en el Ministerio Público. La Unidad de Métodos Especiales cuenta con las interceptaciones telefónicas, pero no es posible que al día de hoy se tengan que bajar líneas telefónicas de un caso para subir otros. Es algo que no se debe hacer. Estamos hablando de líneas telefónicas activas que están produciendo información, pero por necesidad de subir otros casos hay que bajar líneas actualmente. Esto es algo que se debe de fortalecer en el Ministerio Público. Es una herramienta que, como hemos visto en la historia reciente de nuestro país, ha dado buenos frutos y buenos resultados en casos contra el crimen organizado, por ejemplo. Promover también los métodos especiales que están dormidos, están vigentes en nuestra ley, pero que no salen nunca a luz, no se han patentizado, como por ejemplo los agentes encubiertos y las entregas vigiladas. Es una coordinación que el ente rector, Ministerio Público, debe ir gestionando con las demás instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación, para poder establecer y poder utilizar estas herramientas que la propia ley provee. En cuanto a la coordinación interinstitucional, además de lo que ya dije anteriormente, hay que establecer protocolos para eficientar informes con algunas instituciones específicamente, entre ellas el INASIF, porque es el encargado de proveer esa prueba pericial tan certera, confiable en un debate, por ejemplo. El Ministerio de Gobernación a través de CRADIT, entre otras instituciones que también se debe de promover esa asociación y esa coordinación para alcanzar los resultados esperados, sobre todo en la persecución penal estratégica. La protección a sujetos procesales. Hay que actualizar los protocolos de atención y protección, atender buenas prácticas derivadas de los convenios internacionales de los cuales forma parte también Guatemala, por ejemplo el whistleblower. Hay necesidad de poder darle esa protección y garantía a los sujetos procesales que dan información para resolver los casos. No pueden dejar de ser desatendidos. Hay que mejorar la coordinación operativa en grupos interinstitucionales conformados para fiscalías especiales. Un buen ejemplo de ello, hace muchos años atrás, es la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, de la cual estuve y fui parte. Se establecieron equipos multifuncionales, pero adscritos directamente a cada una de las agencias fiscales. Cada agente podía tener a su equipo, darle las directrices correspondientes y esperar los resultados con prontitud. Eso es necesario de hacerlo con todas las demás fiscalías. Esa gerencia de casos la tiene que poseer el fiscal, pero con el respaldo de las demás instituciones que están a bordo en la investigación. Mejorar el traslado de información relevante y pertinente, por ejemplo, los informes de inteligencia. Hay que canalizarlos a través de protocolos para la oficialización de estos informes que son de mucha importancia. Se pueden hacer muchas cosas con información que hasta el momento no sale a luz por falta de procedimientos para establecer oficialidad en estos temas. En cuanto al modelo de gestión de casos, actualmente sabemos de que el Ministerio Público cuenta con el HIC. Este está establecido desde el año 2019, pero a la reciente fecha, más o menos como unas 29 fiscalías son las que han estado iniciando esta gestión. Hay más de 32 fiscalías de sección de investigación especializada que deben de iniciar este proceso. Pero, ¿cómo? Es necesario reencauzar el modelo de fiscal natural, un fiscal que conoce desde el escenario criminal
Gerenciar la investigación, por lo tanto, conoce y cuenta con la legitimidad para su avance paulatino en el periodo de investigación. Tiene un control de la prueba y tiene un mejor alcance para lograr buenos resultados, que es lo que todos esperamos, sentencias condenatorias en casos especiales. Es importante establecer mecanismos adecuados para evitar duplicidad investigativa y gastos innecesarios. Con el avance de la tecnología es prácticamente inverosímil saber de que un caso está siendo duplicado en investigación con otra fiscalía. Si al inicio de la captación de la información es necesario plantear toda la información con exactitud para poder establecer que no se den casos de doble investigación, esto genera también pérdida de recursos para la institución. Es necesario también promover en áreas fiscales la experiencia y especialidad en investigación, profundizar en conocimiento y habilidades técnicas operacionales. Esto es parte de promover también la estabilidad laboral del empleado de la institución. Hay que apoyar en la reubicación geográfica también del personal, aprovechando capacidades. Hay muchas personas que tienen que trasladarse casi de un punto a otro del país para poder ir a trabajar. Hay muchas gestiones que están siendo ahorita conocidas, pero que no están siendo atendidas por el Ministerio Público en este sentido. Hay que favorecer también al empleado para poder incentivarlo en muchos aspectos. En cuanto al enfoque victimológico, es necesario enfocar criterios como por ejemplo de pluralismo jurídico, adecuación de parámetros de la persecución penal, pertinencia cultural y lingüística, variables de género, debida diligencia. Esto, haciendo una evaluación de la designación de fiscales, también priorizando atención integral para su formación, sensibilización y aptitudes que ya poseen para una mejor atención a las víctimas. Hay que consolidar los modelos y eficientar la actuación de los ya establecidos, de los modelos de atención integral como el MAINA, el MAIJU, el MAIMI, a nivel república, no solo centralizados aquí en la ciudad. Hay que promover modelos también de atención integral para personas de la tercera edad que son vulnerables. Crear, al igual que la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Género, esto en atención a los derechos fundamentales de las víctimas. Todo esto para consolidar el abordaje de una estrategia de atención integral con pertinencia étnica, cultural, de género y etaria. Otro aspecto del plan, por supuesto, está contemplar el fortalecimiento de capacidades administrativas y financieras. ¿Y cómo accionar concretamente en esto? Para ello, a través de procesos formativos. Existe la unidad de capacitación del Ministerio Público, pero es necesario centralizar la formación, tanto la propia como la que proviene de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Potenciar una formación en general, tanto fiscal como administrativa. O sea, hay que beneficiar esas capacidades que todo el empleado del Ministerio Público, no importa la área en que ejecuta sus acciones, pueda nutrirse y pueda fortalecerse. Estructurar una malla curricular acorde a las necesidades funcionales de las fiscalías, sobre todo las especializadas, orientada a fortalecer capacidades, necesidades y prioridades institucionales. También se plantea promover un programa de capacitar capacitadores para replicar experiencia y alcanzar a todo el personal. En cuanto a la cooperación institucional e internacional, es necesario establecer estrategias prioritarias para el intercambio de información y experiencia sobre todo. Hay muchas fiscalías especializadas que necesitan del abordaje y el traslado de una información en tiempo mediano, pero sobre todo en corto tiempo. Por ejemplo, la Fiscalía de Narcoactividad. Es necesario ese traslado de información, pero garantizar ese flujo de información, no tanto de la que entra, sino que también la que sale. Es necesario poder gerenciar ese aspecto para seguir obteniendo logros que últimamente ya no se han manifestado. Esto en el combate al crimen organizado, sobre todo en las estructuras dedicadas al narcotráfico. Consolidar nuevas herramientas de persecución penal. Por ejemplo, lo que ya mencionaba, la amplitud de los métodos especiales de investigación. Elaborar un diagnóstico para articular cooperación en torno a las necesidades, pero actuales, que la institución posee. Venimos arrastrando mucha cooperación internacional que ya no es idónea al tiempo en que hoy vivimos. Hay que ir reformulando estas acciones para poderlas canalizar a lo que hoy se necesita.
En cuanto a la carrera profesional del Ministerio Público, es necesario impulsar el cumplimiento y respeto de criterios establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, promover la meritocracia. ¿Cómo? Saneando los procesos de selección, priorizar a elegibles que ya son parte de la institución, establecer un sistema que incentive al trabajador y que genere sentido de pertenencia en la institución. En cuanto a los estándares internacionales, hay que promover certificaciones adicionales a las que ya existen. Por ejemplo, en áreas de tecnología, en antisoborno, entre otras. Hay que efectuar un control interno, efectuar una revisión jurídica del sistema de sanciones, promover la realización de pruebas de confiabilidad y confidencialidad del personal, fomentar mecanismos para detección de conflicto de intereses, por ejemplo, también de nepotismo, entre otros. En cuanto a la planificación… Licenciado Dávila, disculpe, ya consumimos el tiempo, muy amable. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Le reitero, son 45 minutos para las preguntas de los comisionados. Para cada respuesta tiene un tiempo máximo de 4 minutos. De igual manera, en este reloj puede visualizar el tiempo de respuesta. El decano Arenales. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo despersonalizar en cierta forma e institucionalizar lo que es la investigación criminal en cuanto a mantener las figuras del fiscal natural y la posibilidad de que la institución sea la que tenga la responsabilidad general de la investigación? Por ejemplo, casos de fiscales naturales que por X o Y motivo fallecen, tienen enfermedad, etcétera, etcétera, y cómo combinar la institucionalidad de la investigación versus la figura de fiscal natural. Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿bajo qué características incorporaría usted la cooperación internacional para la institución? Gracias, señor comisionado. Muy interesante su pregunta. Al respecto, sabemos de que por ley el Ministerio Público es único e indivisible. Sabemos de que todos los fiscales son capaces de poder sustentar un caso ante los órganos jurisdiccionales, pero no es lo mismo que por razones de emergencia o por motivos ajenos a la voluntad propia de un fiscal tengan que ir a defender un caso. Actualmente lo que se hace es, lamentablemente, trasladar un caso con muy poco tiempo de antelación para que un fiscal lo vaya a defender a un debate, sin haber conocido la investigación previa. Yo se lo digo por experiencia propia. Trabajé más de 21 años en el Ministerio Público y tuve casos de impacto, sobre todo en las fiscalías de delito contra la vida y las fiscalías de narcoactividad, que no era un caso de 2, 3 hojas, sino que eran casos de una información exagerada también, muy contundentes, pero que también incluían investigaciones, o mejor dicho, métodos especiales de investigación como interceptaciones telefónicas. También mucha información que venía de otras instituciones, que llevaba todo un proceso, no solo los 3 o 6 meses de la investigación, poder ir conociendo la misma, sino que posterior al planteamiento de las acusaciones también se iba profundizando en el análisis de toda la investigación que ya se había efectuado. O sea, era un tema muy especial, y poder ir a defender un caso con estas aristas ante un órgano jurisdiccional no poseyendo toda esa información era humanamente imposible. Por ponerle un ejemplo, tuve un caso contra una estructura criminal de narcotráfico denominada Los Zetas. Habían sinopsis de las interceptaciones telefónicas de más de 3, 4 meses, donde fluía una información diaria muy relevante e importante. La DAC no se daba abasto. Nosotros teníamos también que conocer ese tipo de situaciones, pero al momento de plantearlo en juicio, no es lo mismo que un fiscal que conoce el escenario criminal, que
gerencia la investigación, que plantea la acusación, es el idóneo para poder ir a defender su caso al debate, para poder obtener los resultados que no solo el Ministerio Público, sino que la población demanda, que son sentencias condenatorias. En cuanto a su segunda interrogante, incorporar la cooperación internacional, definitivamente hay temas que se deben establecer en este aspecto, sobre todo determinar las necesidades propias de la institución. Eso por una vía. La otra vía es que también, ¿qué puede el Ministerio Público generar acciones para poder apoyar a otras naciones, sobre todo las regionales? Tenemos una Fiscalía Transnacional que debe de gerenciar investigación a nivel regional, sobre todo en el Triángulo Norte. Están también el tema de las maras, el sicariato, etcétera, que muchos de los que salen huyendo de otras naciones se vienen aquí a Guatemala y viceversa. O sea, es de generar información relevante para poder ir haciendo ese intercambio con la cooperación internacional en muchos aspectos. Ahora bien, toda la cooperación, sobre todo económica, que viene a nuestro país de otros estados o de otras naciones, es necesario ir canalizándola en una vía, el mejorar la persecución penal estratégica. Gracias, licenciado. Decano Argueta. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Dos preguntas. En su plan de trabajo, usted aborda el tema del enfoque victimológico en los modelos de atención integral de la niñez y la adolescencia y en atención integral a las mujeres víctimas de la violencia. Aunque usted ya lo mencionó en la exposición, quisiera preguntarle si podría ahondar cómo abordaría ese tema en su gestión, y luego le haré la segunda pregunta relacionada con esta. Ok. ¿Cómo mejorar los temas de atención integral? Bueno, anteriormente lo mencioné, actualmente están centralizados aquí en la ciudad. Hay algunas fiscalías en la región, en varias regiones del país que también pues captan cierta información, y en otras, por ejemplo, únicamente en temas de violencia contra la mujer, a través de las fiscalías de la mujer en ciertas áreas de nuestro país. Sin embargo, las víctimas, sobre todo niñez, adolescencia, también incluir un modelo de gestión para la tercera edad también, porque creemos de que son personas vulnerables y es necesario poder abarcar estos aspectos para poderle mejorar no solo el servicio, no solo una calidad de investigación en casos que estas personas necesitan de que sean resueltas, y asentar los precedentes correspondientes para que todos aquellos que delinquen lo piensen no 2 ni 3, sino que 10 veces el poder hacerlo. Para poder ir gestionando todo esto, pues es necesario también la integralidad, ¿no? Todas las instituciones que están en este abordaje es necesario de ir planteando la brecha, y sobre todo también en los factores económicos del presupuesto que cuenta el Ministerio Público para poder hacerlo y para poder ir paulatinamente estableciendo todas estas herramientas que se cuenta ahora en las demás áreas geográficas de nuestro país. Y relacionado con esa pregunta, la segunda, en relación a las víctimas de violencia que hacen sus denuncias ante el Ministerio Público, ¿qué propuesta tiene usted para fortalecer el modelo de atención en la capital y en los departamentos? Disculpe, señor comisionado, no se le escucha muy bien. ¿Podría replantear la pregunta? Disculpe. En relación a las víctimas de violencia que hacen sus denuncias ante el Ministerio Público, ¿qué propuesta tiene usted para fortalecer el modelo de atención en la capital y en los departamentos? La captación de la información del Ministerio Público pues ya está establecida en varias temas, y sobre todo ya hay sistemas informáticos desde que yo recuerdo, iniciando por el famoso SICOMP. Ahora hay nuevos métodos que se están impulsando, entre ellos el ASTREA, entre otros, que vienen a captar esa información, pero esos son los sistemas, ¿no? La calidad y la calidez humana
al momento de recibir esta información es lo importante. Creemos nosotros que estos modelos integrales se deben establecer de una forma muy generalizada en algunos aspectos para todos los que captan información de denunciantes en la institución. En el año de 1994 yo pertenecía a la Oficina de Atención Permanente. Hacían colas los usuarios para poder plantear denuncias. Esto se fue reformulando hasta el día de hoy. Sin embargo, creo yo de que siempre, no importando los sistemas de gestión, pero al momento en que uno capta y ser la cara del Ministerio Público para recibir esa información, uno debe plantear sobre todo una calidad humana, una eficiencia y sobre todo no revictimizar a las personas. Esto es algo que a través de los programas de capacitación del Ministerio Público y las mallas curriculares que mencioné anteriormente se van a proponer para poder promover una mejor atención al usuario. Decano Menaldo. Buenas tardes, licenciado Dávila. Una pregunta muy concreta. Si usted llegara a ser electo fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿cómo garantizaría la imparcialidad de las investigaciones? En mi carrera he tenido varios cargos públicos. En ninguno de ellos he tenido ninguna tacha y tampoco he tenido ninguna réplica ni tampoco alguna acción en contra de mi actuar. Me he mantenido en lo técnico, jamás he sido político y espero nunca hacerlo. En ese sentido, el respeto debido a las leyes de nuestro país garantizan esa imparcialidad con que el Ministerio Público debe actuar sus actuaciones, únicamente a criterios objetivos, pero sobre todo sustentados en la investigación que los fiscales realizan. Es necesario promover una mejora a la persecución penal estratégica para concentrar y conceptualizar al momento de tomar decisiones todo aquello que ya no deje para dónde un criterio objetivo, tanto para plantear las acciones que en ese momento se deban de tomar, no importando quién sea, no importando de dónde venga. La imparcialidad y la autonomía y sobre todo la función que el Ministerio Público debe realizar se debe mantener por siempre enmarcada dentro de que la ley establece, y así será. Decana Flores. Buenas tardes, licenciado Dávila Mexicanos. Dada su experiencia, le pregunto, ¿cuál sería la estrategia para abordar la persecución penal en actos de corrupción cometidos por funcionarios, empleados públicos y particulares? Como ustedes sabrán, actualmente ostento el cargo de comisionado presidencial contra la corrupción. He tenido ya la oportunidad de reuniones permanentes y consecutivas con el Ministerio Público, sobre todo con la Fiscalía contra la corrupción, así con la Fiscalía de Delitos Administrativos, entre otras. He visto también cómo se ha le he dado, mejor dicho, el seguimiento a las denuncias propias que nosotros hemos presentado, tanto en contra de ministros, viceministros y demás funcionarios públicos que lo hemos hecho. En ese sentido, he visto también las necesidades reales que ahorita cuenta la Fiscalía contra la Corrupción. Gracias. Es necesario poder, no solo en Fiscalía, sino en otras más, poder dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan efectuar su labor como corresponde. Actualmente la Fiscalía contra la Corrupción tiene 2 analistas, ambos de índole financiero, para poder efectuar los informes correspondientes. Si tuviera más analistas, pero no solo en este enfoque, sino que en otros,
de las áreas con que ellos cuentan para atender este fenómeno criminal que es la corrupción, sería producente generar esa información en un tiempo corto y accionar para que la población vuelva a la credibilidad de esta institución. Sabemos de que existe corrupción, por supuesto. ¿Cómo atacarla? ¿Cómo combatirla a través del Ministerio Público? Es sustentando las investigaciones con un enfoque de una persecución penal especializada en estos casos, no solo en el área administrativa, financiera, penal, etcétera, que venga a profundizar en esas investigaciones y no solo depender de informes especiales de Contraloría, por ejemplo, que lamentablemente ahora en algunos órganos jurisdiccionales esa es la prueba matriz o base que poseen para poder provocar sentencias condenatorias. ¿Por qué? Por la falencia que hay en un análisis criminal propio del Ministerio Público para ir respaldando todas las investigaciones y todas las evidencias con las que también se nutre la propia investigación. Presidente. Usted actualmente es el comisionado contra la corrupción y ha tenido la oportunidad de conocer muchos casos de corrupción que ha manejado a nivel, digamos, de instituciones públicas. Entonces, en su plan de trabajo en relación a la cooperación internacional, ¿cómo va usted a garantizar un ministerio público independiente, tomando en cuenta que si usted no accede a llevar los casos como le ordenan entes distintos al Ministerio Público, puede recibir sanciones internacionales, tomando en consideración que en este caso algunas fiscalías ni siquiera estaban dentro del sistema informático del Ministerio Público? El planteamiento es claro, las directrices son claras, pero sobre todo la ley establece los procedimientos correspondientes. La presión siempre va a existir de cualquier órgano nacional o internacional, pero la función que el Ministerio Público realiza se debe de concatenar con todo lo que la ley le exige al fiscal general. En este tema, como repito, mi actuación en las instituciones públicas me he mantenido en lo técnico. La institución que, por decirlo de alguna manera, me catapultó en mi área profesional fue el Ministerio Público. Trabajé 21 años ahí. Conozco la institución, conozco también cómo se maneja la investigación, conozco también a muchos profesionales que actualmente están dentro de la institución y a otros que ya se fueron y que actúan en otros universos. Sin embargo, el quehacer de la función del Ministerio Público a través de su fiscal general debe de ser siempre acorde a los parámetros que la ley estipula. Y la ley es clara y no podemos salirnos de ese marco. No importa de dónde venga la presión, no importa qué resultados puedan provocar, el mantenerse dentro de la ley es la mejor carta que el fiscal general puede demostrar, no solo ante la población, ante la familia, sino para un crédito personal. Licenciado, en este proceso de entrevista, es decir, si nos vamos a lo privado, cuando se va a contratar al jefe de región, de país, usualmente se compara con el grado de éxito que ha tenido en otros puestos similares. Usted mismo manifestaba que actualmente se encuentra a su cargo la gestión de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. ¿Qué logro o anécdota de éxito podría indicarnos que ha obtenido en su actual gestión que nos dé un referente hacia lo que podría pasar en el Ministerio Público? En primer lugar, no podemos comparar una institución con la otra. Sin embargo, los impulsos que nosotros hemos efectuado dentro de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, traducido en los resultados, pues están todos en los informes trimestrales y anuales que hemos presentado y están en la página web correspondiente, entre los cuales hay una
instrucción específica en el acuerdo gubernativo que dio creación a la Comisión Presidencial y que es el impulso de la política de prevención y lucha contra la corrupción. En el mes de enero pasado se presentó ante la Comisión Presidencial contra la Corrupción, al órgano colegiado, ya ese impulso que la Comisión efectuó, que es la política gubernamental del combate y prevención de la corrupción. Esto para estandarizar acciones a corto, mediano y largo plazo dentro de las instancias del organismo ejecutivo, que es su área de competencia. Aparte de ello, hemos efectuado ya acciones derivadas de la investigación administrativa que nosotros realizamos. Al día de hoy hemos presentado más de 30 denuncias ante el Ministerio Público y también ante la Contraloría General de Cuentas. Esto, sobre todo cuando es de índole penal, nos tomamos muy en consideración el plantear dentro de la propia denuncia los cargos de los funcionarios y los funcionarios propios ante quienes endilgamos las acciones. Como repito, hemos presentado ya varias denuncias en contra de ministros de Estado, de viceministros, de directores de algunas unidades. Han alcanzado nuestras investigaciones administrativas. También que se aborde la investigación por parte del Ministerio Público hacia otras instituciones fuera del organismo ejecutivo, entre ellas el organismo legislativo, también también a la Contraloría General de Cuentas. En una oportunidad presentamos una denuncia en contra de un funcionario de ahí, y que estamos a la espera de que se vean esos resultados de las investigaciones traducidas en las denuncias que hemos presentado ante el Ministerio Público. Hay temas, sobre todo, que son coyunturales y que hemos atendido también desde la comisión. Nos han criticado mucho por ciertos temas que nosotros no podemos dar cobertura. Nuestro marco de acción es el organismo ejecutivo y por lo tanto no podemos extralimitarnos en nuestra competencia. Sin embargo, si fuera así, así lo haríamos, pero tenemos esa condición legal y somos respetuosos de la ley. En ese sentido, traducido la política de persecución penal, también hemos efectuado a nivel internacional, a través de las convenciones internacionales, que somos los representantes ante la OEA, por ejemplo, para poder patentizar el cumplimiento a las recomendaciones que como país hemos adquirido a raíz de esas convenciones. Nosotros somos los que nos damos a la tarea como Comisión Presidencial a provocar en las demás instancias institucionales que estas recomendaciones se cumplan, y así, gracias a Dios, se ha hecho. Hemos presentado inclusive buenas prácticas desde el año 2020, 2021 y recientemente en febrero, ahorita en el año 2022, que ha producido muy buen resabio ante las organizaciones internacionales. Aparte, ya se presentó un código de ética para el organismo ejecutivo. Se han planteado muchos temas. Bueno, Decana Flores. Solo siguiendo en esa misma línea, realmente usted sabe que la mora judicial, la mora fiscal, perdón, es alta. De conformidad a información pública que obra en el Ministerio Público, se dice que durante el periodo 2018-2022 se logró reducir esa mora fiscal un 23% a través de más de 31.523 sentencias. Mi pregunta va en torno a cuál sería su propuesta para evitar la mora fiscal y reducir la ya existente, ¿verdad? De manera tal de fortalecer el diligenciamiento de casos. Es un tema profundo en el Ministerio Público, tomando en consideración que ya han sido varias gestiones las de fiscales generales desde el año 1994 a la fecha, y que cada uno pues ha dejado resabios en este sentido. Se ha acumulado, sin embargo, hay planes estratégicos para poder afrontar este tema, sobre todo potencializar
por ejemplo, la Fiscalía Liquidadora en relación a casos muy antiguos, que ya por cuestiones del transcurso del tiempo ya no deben de estar activos en el Ministerio Público, sin dejar de atender las necesidades propias del usuario, por supuesto. Sin embargo, sí es de hacer un barrido de todos esos casos anteriores para poder direccionarlos en el aspecto que corresponda, tanto aplicando el criterio objetivo para una posible desestimación o un archivo, o mejorar la investigación si es que así se amerita y plantear la acción correspondiente. Esto va en el marco del mejoramiento de la persecución penal dentro del Ministerio Público. Instalar capacidades o mejorar las mismas en algunas de las fiscalías ha sido bueno en algunas funciones que ha desempeñado fiscales generales anteriores. Por supuesto, nosotros no vamos a venir y cambiar todo de primera mano. Es necesario hacer un diagnóstico para determinar necesidades actuales y cómo poder afrontarlas en todo sentido. Este no es un tema aparte, y por ello es necesario ver cómo poder nutrir esas capacidades en las fiscalías que tienen mora fiscal acumulada para que puedan tomar el tiempo necesario en investigaciones nuevas y producir mejores resultados. Muy amable, gracias. Decano Cabrera. Gracias, licenciado Dávila. Una consultita. En caso usted fuera electo fiscal general, ¿cómo garantiza su autonomía e independencia, considerando que es un funcionario del actual gobierno? El cargo que ostento es a nivel público, no es a nivel personal. Si bien es cierto, el señor presidente me designó para hacerme cargo de la función de comisionado presidencial contra la corrupción, esto va muy allá de temas de índole personal. Las capacidades que yo he demostrado a raíz de los cargos que he desempeñado, pues esa es mi carta de presentación y es la que hoy les presento a ustedes. Tomando en consideración esos aspectos y sobre todo, anteriormente les he mencionado de que dentro de las funciones propias del cargo que ahora ostento, he planteado denuncias penales en contra de muchos del gabinete de gobierno. Y traduciéndolo a empresas privadas, ¿qué jefe le va a gustar eso? Ya no estaría ahí si no fuera por las capacidades técnicas que poseo para poder limpiar la casa, como ha sido la instrucción que he tenido y así se ha hecho. El cargo de fiscal general posee funciones totalmente autónomas y no debe jamás, y sobre todo amparado en la Carta Magna, que nadie es superior a la ley. Las funciones propias del Ministerio Público se deben de efectuar con total imparcialidad y con un fin específico: lograr un buen resultado en persecución penal como lo demanda la ley. Decana Rosa María. Buenas tardes, licenciado. Quisiera dirigirle algunas preguntas, son varias. Sería, ¿cuál es su principal motivación para postularse a fiscal general y jefe del Ministerio Público? Es algo que a raíz de mis 21 años de experiencia anterior dentro de la institución fue naciendo y se fue provocando. Actualmente, pues ya cumpliendo con los requisitos correspondientes para poder estar hoy aquí delante de ustedes, pues es algo que dentro de mi profesionalización he ido acumulando en mis años de experiencia. El Ministerio Público es una institución que para mí es muy importante, sobre todo desde los días de estudiante en la facultad. Me interesó
el área penal y lo fui generando y avanzando en ese aspecto, sobre todo en el Ministerio Público. Y creo yo de que es una buena oportunidad para devolverle a la institución lo mucho que me dio en esos 21 años de carrera. Gracias. ¿Estaría usted dispuesto a la auditoría o escrutinio público de su gestión? Por supuesto, lo dije anteriormente, es necesario que la gestión que todo fiscal general efectúe sea medible, sea transparente y también sea de un canal abierto, no solo para la población, sino que para todo ciudadano de la República de Guatemala. Gracias. A su criterio, ¿cuál es el papel primordial del Ministerio Público frente a la víctima y al perpetrador del hecho delictivo? Disculpe, no escuché lo último. A su criterio, ¿cuál es el papel principal del Ministerio Público frente a la víctima y al perpetrador del hecho delictivo? Frente a la víctima, el brindarle la mejor atención posible. La víctima cuenta con el Ministerio Público para que se haga justicia. El Ministerio Público es el encargado de la persecución penal y promover esa investigación oportuna, sin generar, como dije anteriormente, la revictimización a la misma. En cuanto al agresor, pues definitivamente hacer un buen papel en la investigación, en una persecución penal especializada, cuando sea así el caso, y plantearlo ante los órganos jurisdiccionales correspondientes con el fin de obtener un resultado esperado, que es la sentencia condenatoria. ¿Puedo hacer una última? Licenciado, no es el único que el día de hoy plantea una reestructuración del modelo de gestión o eventualmente reestructurar la distribución de fiscalías o cómo se realiza el trabajo. El Ministerio Público pareciera ser que durante las últimas gestiones es un ensayo de prueba y error, porque regularmente escuchamos que es necesario modificar el modelo de gestión. Los usuarios, sea las personas como tales o los abogados que acudimos al Ministerio Público, frecuentemente nos topamos que ante esos cambios las fiscalías ya no son las mismas, el fiscal que estaba viendo, el auxiliar fiscal que tenía el caso fue sustituido, el que llega toma N cantidad de tiempo para que pueda conocer el proceso, y eso genera una serie de atrasos. ¿Cómo realizar los ajustes que hayan que realizar sin que afecte la institución como tal? Porque si no, vamos a continuar en los procesos que sea de selección más adelante y siempre el modelo de gestión o los cambios en fiscalías pareciera que es algo que no termina de cuajar en el Ministerio Público. ¿Cómo hacer esos ajustes, pero fortaleciendo la institución como tal y buscando que se mantenga, que se proyecte a mediano o largo plazo? Muchas gracias por su pregunta, señor comisionado. Es algo muy importante de tomar en consideración al momento de efectuar cualquier reestructuración al respecto. Sobre todo, en primer lugar, haciendo un diagnóstico de todos los casos pendientes en este tipo de modelo que actualmente se cuentan, para poder redireccionar acciones y también redireccionar al personal correspondiente para garantizar la mejor de las atenciones al usuario y sin desatender, por supuesto, los casos propiamente. Actualmente hay un modelo que, si se puede decir, híbrido dentro del Ministerio Público por ese desfase que hay para cambiar el sistema de gestión. Sin embargo, ya se han efectuado en 29 fiscalías. Sin embargo, a criterio propio no son las fiscalías tan necesarias en este aspecto para poder hacerlo, pero son planes pilotos tal vez para poder captar información relevante que se vaya dando en las mismas. Creo yo de que a través de un diagnóstico pronto, sobre todo, ¿no?
estoy hablando de 3 meses lo más, para poder efectuar estas acciones y poder ya perfilar las mismas y orientar ese causal hacia el fiscal natural. Usted no deja de tener razón. Lo viví en el Ministerio Público cuando fui agente fiscal. Se dio esa transformación en los casos. En ese momento, pues yo estaba en una fiscalía especial que no sufrió esos pormenores. Sin embargo, sí veía a todo el demás personal en esas vueltas. Tomando en consideración esos aspectos, yo creo de que priorizando la calidad de la investigación que se genera a través del fiscal natural, sí debe pesar un poco más para poder garantizar a futuro las mejores investigaciones y los resultados del Ministerio Público. Sé de que hay un padecimiento latente en la transformación de estos sistemas. Sin embargo, poder canalizar ya el esfuerzo y todo el personal con el cual se cuenta de experiencia para poder terminar con los casos que fueron conocidos en un anterior sistema y iniciar de lleno con nuevos casos, ya con personal especializado para poder empezar, no de cero, pero sí asentar una base y tratar de institucionalizarla para generar una buena práctica y que los próximos periodos pues se mantengan en ese sistema. Se lo digo porque el sistema de fiscal natural ya existió en el Ministerio Público. Lamentablemente en aquel entonces no había el suficiente elemento personal o fiscal para poder avanzar en la cantidad de casos que existían, y que ese fue una de las decisiones que se tomaron en consideración para volver ese sistema en otro, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahora, no solo con las capacidades técnicas especializadas que los fiscales ya cuentan, también que el número de fiscales ya es elevado y que hay presencia en toda Guatemala del Ministerio Público, pero es necesidad capacitar, fortalecer y también direccionar acciones a áreas geográficas de pertinencia en estos aspectos. Es algo paulatino, pero que se debe a criterio propio realizar. Ana Flores. Gracias. Hemos hablado de la necesidad de fortalecer, pero se nos olvida un componente vital, que es el presupuesto. Usted conoce el presupuesto actual del Ministerio Público y a partir de él, ¿cómo fortalecer las 340 fiscalías municipales, las 22 departamentales, las fiscalías de sección? Y también, ¿qué cambios sugeriría al estar ya usted a cargo de dicho ministerio para poder optimizar de mejor forma los recursos? El Ministerio Público sufrió un incremento en su presupuesto este año. El año pasado estaba en 2.700 millones aproximadamente, este año ya son 3.560 y algo de millones con el que cuenta. Hay muchas cosas también que se deben de tomar en consideración al momento de hablar de presupuesto institucional, sobre todo el tema, por ejemplo, de todas aquellas, lo que estipula, si me permite, porque me escapó el término, lo que estipulan los fondos propios del Ministerio Público también, ¿no? Hay que saber redireccionar todo esto. Aparte de ello, tengo conocimiento de que, si no es que la totalidad, pero en su mayoría de las nuevas agencias fiscales municipales están en ubicaciones a través de arrendamientos de bienes inmuebles. Sin embargo, yo creo de que también es necesario poder hacer un diagnóstico de todos los bienes inmuebles que el Ministerio Público cuenta a través de extinción de dominio, que hay en muchas áreas del país y que pueden ser también tomados en consideración para que se instalen estas fiscalías. No solo estas, sino que todas las que hay en la República. El poder establecer temas ya propios del presupuesto e irlos redireccionando, también tenemos que tomar en consideración algo muy importante.
muchas fiscalías se quejan de que no tienen los insumos o las herramientas para poder realizar con efectividad su labor. No cuentan con combustible, con vehículos, con poco personal, con insumos, que la red se cae, etcétera, etcétera. Son cosas que debe uno como fiscal general garantizarle a su trabajador para que, si le vamos a exigir resultados, también le tenemos que proveer de las herramientas idóneas. El año pasado, por ejemplo, en los temas de ejecución, sobre todo en las áreas de insumos y de temas no personales, servicios no personales, materiales y suministros, en los grupos de gasto 1 y 2 correspondientemente, no se ejecutó el 100% o un aproximado al 100% en el Ministerio Público, sino que se mantuvo más o menos en el 46% de ejecución. Entonces, si hay demanda, ¿por qué no canalizar esos esfuerzos que al día de hoy sí se cuentan? Tal vez no son suficientes, pero sí alzaron un poco y poderlo direccionar a las necesidades latentes que actualmente la institución posee. En ese sentido, va encaminada la propuesta del plan de trabajo también en este tema de presupuesto para poder orientar todo ese presupuesto de una mejor manera y sobre todo enfocado al plan institucional de mejorar la persecución penal. Amable, gracias. Tenemos 4 minutos, la última. Usted mencionaba que ha presentado desde la comisión denuncias en contra de algunos miembros del Ejecutivo. ¿Eso ha generado una reacción positiva o negativa? Es decir, en cuanto a adecuar la gestión ante, obviamente, una labor que usted realiza y que ya ha denunciado previamente. Lamentablemente depende del cristal con que se vea, si lo podemos decir así. Sin embargo, la función que ostento y la ley me lo indica, únicamente hago mi gestión como debe de ser, al igual que el Ministerio Público. Si uno entabla una investigación contra X o Y funcionario, puede ser bien visto o mal visto, depende del cristal con que se vea. Sin embargo, la ley es la ley y nadie es superior a ella. Uno debe entablar las acciones correspondientes y efectuar su trabajo. El trabajo que ahora realizo en la comisión, pues es limpiar la casa, ¿verdad? Peor fuera de que no lo hiciéramos y seguir con esa corrupción incrustada ahí. Eso es algo que es necesario realizar, así como el Ministerio Público. Es necesario combatir la corrupción, combatir el narcotráfico, combatir la gama de delitos y fenómenos criminales contemplados en el Código Penal y en leyes especiales. Y ese es el trabajo del Ministerio Público y eso es lo que pretendo hacer. Gracias, licenciado. Licenciado Dávila Mexicanos, muchas gracias por su intervención. Estamos satisfechos y le agradecemos su presencia y la entrevista que finalizó. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde.